El Evangelio de hoy, martes 15 de febrero del 2022, según San Marcos, capítulo 8, del versículo 14 al 21. Se habían olvidado de llevar panes y solo tenían un pan en la barca. En cierto momento Jesús les dijo: abran los ojos y tengan cuidado de la levadura de los fariseos, como de la Herodes. Entonces ellos se pusieron a decir entre sí: ¿será porque no tenemos pan? Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? Tienen la mente cerrada. Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? 12, contestaron ellos. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? 7, contestaron. Y Jesús les dijo: ¿todavía no entienden? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver, y a sus discípulos de Jesucristo, que no tenemos que ser o tener cuidado de la levadura de los fariseos, como la de Herodes. Pues ellos, mientras están instruidos, son personas respetadas, saben de los mandamientos de Dios, ellos no creían en el Señor Jesús, no creían en sus milagros. Decían que Jesucristo no era el Hijo de Dios, pues no veían todas las señales que Jesucristo hacía, todos esos milagros santos, porque Jesucristo es santo. Y Él vino para hacerse conocer, hacerse dar para todos sus hijos que con humildad se acercan. Pues en los fariseos no había esa humildad, había mucha soberbia, al igual como la de Herodes. Pues el Señor Jesús les dijo y nos dice a nosotros: abran los ojos y tengan cuidado de la levadura de los fariseos como de los de Herodes. Entonces, como ellos no entendían a qué se refería Jesucristo, porque decían ellos: ¿será porque no tenemos pan? Pues Jesucristo no se refería a esto. Entonces Jesucristo, oyendo lo que ellos estaban hablando despacio entre ellos, pero Jesucristo conoce todo lo que nosotros hablamos, lo que queremos decir, y Jesucristo sigue diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros: ¿todavía no entienden ni se dan cuenta? Pues los fariseos y los que eran partidarios de Herodes, tenían la mente cerrada. Aquí Jesucristo mismo lo está diciendo: tienen ojos, no ven, y teniendo oídos no oyen. Pues tenían los ojos, veían todos los milagros que el Señor Jesucristo hacía, y aún así no creían en Jesucristo, no creían que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque los fariseos pensaban que Jesucristo tenía que ser como ellos, hombres respetables, hombres bien instruidos, hombres que sabían todo, como se dice, ¿no?, al revés y al derecho, todo de la doctrina, de los mandamientos de Dios, pero eran hombres bien orgullosos, eran hombres que se creían de todo lo que ellos eran. Incluso ellos no eran
para nada humildes o sencillos. Se hacían pasar como hombres respetables, pero la gente no les seguía a ellos, a los fariseos, ni a los partidarios de Herodes, porque ellos eran hombres pues demasiado soberbios. Y sabemos que una persona soberbia tiene mucho orgullo, mucho ego, y pues cae como antipatía para los demás, porque donde en una persona no hay humildad, pues ¿cómo va a atraer a los demás? Si se cree seguro de sí mismo, se cree vanidoso, se cree el que sabe de todo, pero sin embargo en su corazón no hay nada de humildad, nada de sencillez. Pues Jesucristo era todo lo contrario, era un hombre sencillo, humilde, se acercaba a los pecadores, a los que estaban enfermos, a los que estaban con espíritus malignos en su cuerpo. Él los expulsaba, todos esos espíritus malos, los sanaba, los curaba. Hasta incluso pues sus discípulos, muchos de ellos se quedaban pues mudos con todas las cosas que realizaba Jesucristo. En estos tiempos de hoy también Jesucristo sigue haciendo sus grandes milagros en todos sus hijos que confían y creen en su poder de su palabra. Pero hay muchos como los fariseos que se oponen, tienen ojos, ven los milagros y no creen. Estamos viendo que el Señor en estos tiempos pide que oremos por los consagrados para que se consagren en santidad, pero muchos de ellos no creen. En estos tiempos difíciles que estamos, tenemos que pedir mucho por los consagrados sacerdotes, muchos de ellos aún siendo instruidos, sabiendo de la doctrina, de la fe católica, muchos de ellos pues están lejos de todas estas grandezas que el Señor les ha dado en dones, en gracia, y no creen en la sanación, que sus manos tienen poder de sanar, curar, en el nombre del Señor Jesús. Muchos de ellos tienen temor cuando ven a personas sencillas, humildes, que el Señor pues se les ha revelado, les ha dado estos dones, que es de lo alto, pues aún peor, no lo creen. Y tenemos que orar mucho por ellos. Ellos son seres humanos, débiles, también, como dice Jesucristo, hay que tener mucho cuidado, como los que se comportan como los fariseos y como los partidarios de Herodes. Donde hay soberbia, donde hay incredulidad, pues no va a haber la humildad, porque no creen, tienen ojos y no ven más allá de la misericordia, del amor de Jesucristo, que está haciendo grandes acontecimientos en personas sencillas, humildes, que se acercan al Señor y quieren al Señor en su vida, y el Señor hace esos grandes milagros. Pues no hay que ser pues como los fariseos hipócritas. El Señor Jesucristo habló de ellos de muchas formas, los calificaba. Eran personas pues increíblemente ciegos. Tienen ojos y no ven más allá de las obras, de los cambios, de los hombres, de las transformaciones de su vida, que han cambiado, porque no creen en el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo se manifiesta en grandeza de curar, sanar en muchos de estos hombres que estaban en pecado y se han convertido y buscan pues agradar a Dios más que a los hombres. El Señor pues nos ha regalado esta gracia de lo alto y nosotros confiemos en su poder santo, aunque muchos no crean, muchos se hayan puesto una coraza de ceguera, de no ver más allá de lo que Jesucristo está haciendo el gran cambio en muchos de los seres humanos que están pues de lo que eran unos pecadores, extremadamente pecadores, y han cambiado su vida y han dejado pues esa vida pasada y han hecho una nueva vida para seguir a Cristo y Jesucristo santo y una conversión santa, porque Jesucristo nos dice, sean santos como yo. Con Él pues seremos santos. Solo no podremos, aunque muchos digan que es difícil, solamente Dios es santo, sí.
Jesucristo es santo y Él santifica los corazones de sus hijos que con humildad se permiten ser curados, sanados y continuar viviendo en la verdad, viviendo pues con las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿De qué le vale al hombre vivir? Vivir en conocimiento, saber todo sobre la fe, sabe de todo lo que es esto, teología, sabe de toda la historia de la iglesia, piensa que todo lo sabe, pero no tiene nada de fe puesta en el Señor, no creen esos grandes milagros, esos grandes acontecimientos que Jesucristo está haciendo en cada uno de sus hijos que con humildad lo reciben y lo acogen. Y el Señor Jesucristo pues nos dará siempre su palabra, porque su palabra es la verdad, y confiemos en Él. Tengamos cuidado como los que actúan como los fariseos y partidarios de Herodes. Tengamos mucho cuidado, porque el Señor nos está diciendo bien claro que ellos pues tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Abran los ojos, nos dice el Señor Jesús, y tengan cuidado de la levadura de los fariseos como de la Herodes. Amén.